Las mediciones nos sirven para poder argumentar sobre un hecho en particular. No hablar sobre lo que pienso, sino que tenga yo un sustento. En temas sociales es válido decir nuestra opinión y está basada en lo que nosotros leemos, en nuestro contexto. Pero cuando estamos hablando de algo científico, siempre tenemos que tener un respaldo y ese respaldo tiene que venir con datos. Y esos datos lo respaldan nuestras mediciones. Si ustedes han escuchado lo del COVID, todas las disyuntivas con las cuales están manejando son precisamente las mediciones. Dicen que sus mediciones no están siendo llevadas correctamente de acuerdo al muestreo. Entonces, esa es la importancia de la medición. Si yo no mido bien, no puedo argumentar de manera adecuada. Entonces vamos a hablar de algo donde hay más información. Es el calentamiento global. ¿Cuáles son las consecuencias y cuál sería su magnitud y la unidad en la cual se basan para poder dar esos argumentos? En el video de los mitos del calentamiento global de Enrique Ganem habla de un suceso en particular que dice que la capa de hielo en Groenlandia existen líneas que miden la cantidad de inviernos y en el interior del hielo se puede medir la concentración del CO2 atrapado en el hielo. El aumento del dióxido de carbono aumenta la temperatura, que el dióxido de carbono lo que hace es absorber la radiación infrarroja, que es un tipo de energía, y por eso el planeta se calienta. Entre mayor dióxido de carbono hay, pues aumenta la temperatura. Cuando hay poca cantidad de CO2, pues el planeta entra en etapas de hielo, de eras de hielo. Cuando hay mayor cantidad de CO2, pues el planeta se está sobrecalentando. Después de haber sacado la muestra, ¿qué es lo que midieron? La concentración del CO2. Esa es la magnitud, la concentración, y en qué unidades lo van a medir, en partes por millón o en gramos mol. También vamos a medir la temperatura del planeta, como la están midiendo en grados centígrados, que aumentó 0.75 grados centígrados la temperatura del planeta en estos últimos 100 años, ¿no? Que midieron la concentración y la temperatura con esas unidades. En el otro video, ¿es real el cambio climático? Nos manejan varios sucesos. Primero es el derretimiento del hielo. ¿Qué pasa cuando el hielo se derrite? Pues aumenta el nivel del mar. ¿Y cómo lo puedo medir? El volumen del mar. ¿Cómo lo mido? En metros cúbicos, en litros, en galón. También hay cambios de los patrones climáticos. Se deben estos cambios a una diferencia de temperaturas generando intercambio de calor. Esto lo vemos como huracanes, tornados, sequías, inundaciones y un intercambio de calor. El calor es energía en tránsito. El calor no lo puedo atrapar, siempre va transfiriendo. O sea, hay varias formas de transferir el calor. El calor es energía. ¿Cómo mido la energía? En calorías, en joules o en BTU. También nos mencionan las erupciones volcánicas, pues desprenden gases de efecto invernadero, atrapar la radiación infrarroja. También desprenden cenizas, esas se convierten en partículas suspendidas. Esas partículas suspendidas quedan como flotando. No están tan pesadas como para caer, pero tampoco están tan ligeras como para que suban. De acuerdo a su densidad es a donde quedan suspendidas. Esa es una densidad que se mide en kilogramos sobre metro. Las tormentas solares evitan que se formen carbonos 14 porque no dejan entrar a los rayos cósmicos. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues porque medimos las longitudes de onda de la luz que está entrando. La longitud de onda se mide en metros. El eje de rotación de la Tierra, la inclinación, que es un ángulo que lo podemos medir en grados. También en la elipse que va formando la Tierra, que va cambiando, se va haciendo más grande, más pequeña, cambia al foco. Eso lo medimos por medio de una longitud, que lo cual medimos en metros. El medir argumenta y hace que mis explicaciones sean válidas. ¿Qué significa medir? Bueno, pues cuando hablamos de medir es porque estamos comparando. ¿Qué comparamos? Pues dos cosas que son similares. Por ejemplo, un chaparro con un alto, estamos comparando la altura. O también comparamos el tiempo, ¿no? El tiempo que yo me hago de mi casa a la escuela o el que tú te haces de tu casa a la escuela. También podemos comparar la temperatura. Cuando yo toco algo y siento que está muy caliente, y si tú lo tocas, sientes que está menos caliente que yo. O un gordo y un flaco, que estamos comparando la masa. Entonces, cuando estamos midiendo es porque estamos comparando, pero ¿cómo comparamos? Pues porque tenemos una referencia. Necesitamos tener una referencia porque si no nada más sería algo muy subjetivo. ¿Cómo es una referencia en altura? Pues tengo la medida, que la altura, por ejemplo, se mide en metros. Chaparrito puede medir 1.5 metros y el alto tal vez mide 2 metros. Entonces, estoy comparando con unas unidades de medidas similares que me permiten identificar
que uno es más bajo que otro. Si se dan cuenta, son las mismas unidades, o sea, minutos con minutos, metros con metros, y así sucesivamente. La masa, por ejemplo, yo sé que uno está más gordito que otro porque a lo mejor uno tiene una masa de 50 kilogramos y el otro tiene una masa de 80 kilogramos, ¿no? Entonces, por eso digo que aquel tiene mayor masa. Bueno, entonces ya que ubiqué más o menos cómo están las magnitudes y sus unidades, ustedes recuerdan que les mencionamos o les mencionaron de que existen 7 magnitudes fundamentales. Es decir, que a partir de esas se definen todas las demás que ustedes conocen. Las 7 magnitudes fundamentales son la longitud, el tiempo, la temperatura, la masa, la cantidad de materia, la intensidad de corriente y la intensidad luminosa. Estas tienen ya bien definidas sus unidades de medida en el sistema internacional y en el sistema inglés. Esas 7 son las fundamentales y todas las demás, todas, velocidad, aceleración, fuerza, potencia, energía, son unidades, son magnitudes derivadas porque están definidas por las magnitudes fundamentales.